Bueno, hermanos, hace un domingo dimos palabras de saludos, acabábamos de llegar, hacía un par de días de estar entre ustedes. Reiteramos esos saludos que los pastores, y como decía antes también, pues nos han recordado que demos. Por teléfono también algunos hermanos, saluda a los hermanos, así que los reiteramos. Y ahora también nos despedimos públicamente. Nos despedimos ya que tanto mi esposa Damaris como yo pues nos vamos mañana de vuelta a casa otra vez, a nuestra otra casa. Aquí nos sentimos entre ustedes, estamos en casa. No digo como en casa, estamos en casa. La verdad que el estar entre ustedes para nosotros siempre hemos dicho que es un placer, es una alegría enorme. Y estos 10 días que hemos estado aquí entre ustedes, para nosotros ha sido realmente revitalizante. Es un descanso que hemos tenido, también en trabajo, también en esfuerzo, pero un esfuerzo que nos proporciona una alegría inmensa, como decía. La verdad que hemos estado en compañía de ustedes, hemos estado en su casa, en casas de cada uno, hemos comido, hemos paseado en algunos casos, hemos jugado al pádel, hemos hecho una serie de cosas que la verdad que entre ustedes salimos renovados. Y esta oportunidad que el Señor nos ha dado, pues la agradecemos a ellos, a Dios, le agradecemos a Dios y también a ustedes. Es un privilegio enorme. Esperamos ya, contamos los días para el próximo año, si el Señor nos lo permite, poder venir otra vez entre ustedes. Cuando va uno por la carretera, en estas carreteras aquí me refiero, va uno con el coche o conduciendo, yendo un poco al tema de lo que hemos estado hablando, yo he observado esos rebaños, que hay tantos rebaños, que es un gozo. Nosotros, aunque las hemos visto evidentemente, pero no estamos acostumbrados ya por lo menos en Tenerife, ya eso no se ve. Eso es un privilegio que ustedes tienen, el poder observar esos animales ahí mismo. Quizás a lo mejor ya les asombran menos que a nosotros, que los vemos con más dificultad. Y me he fijado en esos animales, los rebaños de cabras, entre ellos algunas ovejas también, yendo, como decía, a lo que hemos hablado. Y los observa uno en esa tranquilidad en la que estos animales están ahí pastando, los rebaños. Se observa un ambiente de tranquilidad. Y yo estaba pensando, las ovejas buscan paz, las ovejas buscan esa tranquilidad entre ellos. Y pensaba, Cristo dice, no he venido a traer paz. Las ovejas, los creyentes, las iglesias, buscan, como decía, el vivir tranquilos, vivir en paz, vivir sin cosas que nos afecten, como si viviéramos solamente alejados de todo. Y Cristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero nos dice también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas dificultades propias de nuestra vida en este mundo, y esperamos, como decía, la tranquilidad, el confort, confortará mi alma, ¿no? Esperamos esas cosas, y a veces las buscamos también de la predicación que no nos toque demasiado, la predicación que sea suave, que nos dé las cosas que nosotros queremos, que nos proporcione paz, la predicación. Pero la predicación tiene que tocar el corazón, y quizás esta predicación también va por ahí. Estamos hablando de deterioro espiritual, estamos hablando de un mal que afecta el alma del creyente. Quiere el Señor tocar nuestros corazones por medio de su palabra. Leemos en el Salmo 23, antes de presentarnos nuevamente en oración. Vamos a leer solamente hasta el versículo 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos presentamos nuevamente en oración delante de Dios. Señor y Dios nuestro, Dios de gracia y de verdad, Dios de toda bondad y misericordia, Dios que derrama de la luz tuya, Señor, para dar a tu pueblo, para dar a tu iglesia. Derrama, Señor, esa luz tuya, como hemos cantado, en nuestro interior, para que podamos mirarte a ti, para que podamos honrarte, para que podamos ver tu gloria, para que podamos entenderte y conocerte.
Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones y por medio de esa luz, Señor, tú nos dejes el entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir. Y que estas palabras, Señor, por medio de tu palabra, predicada, Señor, con el propósito de agradarte y que tú recibas esa gloria, traigan bien y frescura al alma, aún en nuestra debilidad y nuestro pecado, para que tú, Señor, hagas esa obra interior en nuestros corazones y en nuestra alma. Vuélvenos, Señor, a ti. Vuélvenos, Señor, a tu paz, a tu gozo. Vuélvenos, Señor, ese gozo y alegría que a veces nos falta. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, y que ésta sea para que realmente vivamos como tenemos que vivir y adquiramos, Señor, esa conciencia de que estamos en la dependencia de nuestro pastor Jesucristo, el que derramó su sangre para tener ese rebaño, Señor, que le siga, que le pertenezca. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador, y a ti clamamos por misericordia, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirando el Salmo 23 y esto que hablamos antes, confortarás mi alma, explicamos que lo que Cristo hace con nuestra alma es restaurarla. Cuando el alma entra en deterioro espiritual, y expusimos, recordando por encima solamente, algunas causas que producen ese deterioro. La primera causa dijimos que era el descuido en los medios de gracia, el descuido de la lectura y de la meditación de la palabra de Dios, el descuido de la oración, el descuido de la adoración. Dijimos la segunda causa, y esta que mencionó el hermano en la dirección también, en la lectura de este rey Josafat, intimar demasiado con el mundo. Y la tercera causa, el olvido de algún mandamiento, de todos los mandamientos, pero hemos de recordar esos por los cuales Cristo nos habla a cada uno de nosotros concretamente. Ahora vamos a mirar en segundo lugar las manifestaciones del deterioro espiritual. Como acabo de decir hace un momento, hablando de la predicación, que en ocasiones las predicaciones no son suaves, y hablamos de las manifestaciones del deterioro espiritual en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Yo he anotado 7 manifestaciones. ¿Serán muchas? ¿Serán demasiadas? Probablemente hay algunas más que otros podrían anotar. Poder observar algunas de estas cosas en nosotros nos ayudarán a darnos cuenta de la situación de nuestra alma y adoptar entonces las medidas en consecuencia, las medidas necesarias para que este mal no siga avanzando, produciendo un cada vez mayor deterioro y un distanciamiento de Dios y de la Iglesia. Podemos usar precisamente el Salmo 23 para empezar, ya que algunas manifestaciones del deterioro espiritual las encontramos ahí como parte del propósito de Dios para nosotros. Dios nos quiere conducir por unos determinados caminos. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo, quiere llevarnos por los buenos pastos, que son la palabra de Dios, y las aguas de reposo donde el Espíritu Santo trabaja para nuestra edificación. Ahí hay restauración para el alma. Pues bien, es precisamente en esos beneficios, el descanso, el reposo, donde el creyente ha de andar. Como el descanso, el reposo, repito, que son necesarios para que el alma pueda avanzar en la relación con su pastor. Una relación de dependencia y de obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué puede faltarnos eso? Son beneficios que nos pueden faltar. Ahí tenemos la primera manifestación del deterioro espiritual. La ausencia de gozo y deleite espiritual. Esta es quizás la primera manifestación de deterioro espiritual que se puede dar en un creyente, pero podríamos decir que es algo casi imperceptible, al menos en sus inicios. El creyente que empieza por ahí continúa teniendo, fíjense esto que voy a decir, continúa teniendo una percepción de la verdad. Puede definir los puntos principales de su fe, las doctrinas en las que se basa su fe,
y puede explicar teológicamente la interrelación que hay con cada uno de esos puntos. Pero aún con eso no está experimentando el gozo, el deleite que deben de producir esas doctrinas en su corazón. Su entendimiento no está afectado aún por su condición espiritual. Hablará de las verdades bíblicas con todo el pensamiento que ha adquirido de esas verdades hasta ese momento. Incluso podrá seguir adquiriendo ciertos conocimientos, aunque su estado es de tristeza espiritual. Ese conocimiento no le trae la tranquilidad propia de aquel que descansa en Cristo y cuando recibe las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra, es fortalecida por ellas, no las está adquiriendo. Decía un autor comentando esto, el juicio, comentando esta situación, el juicio no habrá perdido nada de luz, pero el corazón sí habrá perdido mucho de su fervor. Las verdades de la revelación, especialmente las doctrinas de la gracia, ocuparán la misma posición que antes. Pero aún así, la influencia de estas verdades será escasamente experimentada. Qué buen pensamiento dejó este autor, Winslow se llama. Este creyente puede encontrarse en el culto congregacional, en el tiempo de adoración, aquí como nosotros, y puede estar cantando junto a todos los demás, cantando acerca de la majestad de Cristo, de la gloria de Cristo, cantando acerca de la obra redentora de Cristo. Con su mente está captando perfectamente el significado de cada una de sus palabras que salen en ese himno, pero su corazón no reacciona con el gozo que debe de reaccionar. Su corazón no percibe con confianza que esas verdades deben de producir en él, el gozo que deben de producir en él y en un verdadero hijo de Dios. Los hermanos que están a su lado, que le están oyendo cantar, no pueden darse cuenta de que algo no anda bien en él, porque está haciendo exactamente lo mismo que están haciendo los demás, exactamente lo mismo. Y lo mismo que él ha estado haciendo quizás desde hace mucho tiempo. No ha llegado a ese estado tan profundo de deterioro donde el creyente ni siquiera abre su boca para cantar, que puede llegar. Pero aunque no ha llegado a ese punto, su corazón ya no está involucrado en la actividad de la alabanza. Su mente sí, su boca sí, pero no su corazón. Y ahí coge especial significado lo que decía en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el corazón es esa parte de nosotros que se debe de involucrar en todo lo que hacemos, en todo. Es lo que Cristo pide de nosotros al hacer todas las cosas, como para el Señor, con el corazón, especialmente las de la adoración. Entregados de tal manera en la adoración, con ese corazón, con todo el corazón. Es en esta primera fase del deterioro espiritual donde el creyente empieza a juzgar de manera imprecisa, quizás injustificada, al predicador y a juzgar las palabras. La palabra aún la escucha, pero empieza a considerar de manera negativa al mensajero de la palabra de Dios. Esto nos lleva a la segunda manifestación. Verán que no me extenderé mucho en todas ellas porque son unas cuantas. La segunda manifestación está relacionada con la anterior. Encontramos la falta de gozo en la comunión de los hermanos, en la comunión fraternal. Y este es especialmente serio, dado que se traslada a la vida y a la comunión de la iglesia. Hemos hablado de que Cristo nos lleva a formar parte de un rebaño, un pastor, un rebaño, ¿recuerdan? Ha hecho una unidad entre los creyentes, un cuerpo, uno solo, una unidad en Cristo, y aún más, entre los miembros de una iglesia local.
¿Recuerdan lo que dice Efesios 4:16? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, todas las coyunturas, fíjense cómo hago con la mano, lo hago con intención, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese cuerpo unido en Cristo, con un sentir especial hacia los otros, hacia los hermanos, para la edificación mutua por el nombre y para la gloria de Cristo. Somos miembros unos de otros. Somos como órganos internos de un cuerpo que mantienen al resto de los órganos y que a su vez se nutren de los demás órganos, que se duelen, como nos dice la Escritura en 1 Corintios, que se duelen cuando otro padece. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, nos decía en 1 Corintios 12:26, todos los miembros se duelen con él. Fíjense ese sentimiento de unidad. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, ¿estos son solo palabras hermosas? Palabras bonitas que sacamos como la del Salmo 23 cuando nos habla de la paz, de la tranquilidad. ¿Son solo palabras hermosas o es una realidad? ¿Qué pasa cuando esto no es así entre nosotros? Y llegan diferencias, discusiones, rencillas, falta de aceptación entre hermanos. Pues eso es otro síntoma del deterioro espiritual. No se está cumpliendo el propósito de Dios para la iglesia cuando estas cosas se dan. Ya no se está mirando en la misma dirección que es el propósito de Cristo para nosotros, para el rebaño, conducirlos en la misma dirección. Ya no se anda con el mismo corazón. Se ha perdido uno de los fundamentos por los que Cristo nos ha unido. Como nos dice en Efesios 2:21 también, cuando nos habla de ese edificio. Somos como piedras que formamos un edificio santo. Piensen en los ladrillos de un bloque, uno sobre otro, formando un muro, formando un tabique que se sostiene, que los de abajo sostienen a los de arriba, que los de arriba sostienen a otros y a su vez son sostenidos. Un bloque, un muro, un edificio que va creciendo uno por uno. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia que debe de permanecer unida y crecer en santidad se estanca en posiciones internas por el pecado de algunos. Y un deterioro espiritual que comienza en algunos se extiende al rebaño de Cristo, porque somos un cuerpo, somos un edificio santo y todos se duelen, causando una pérdida del amor cristiano y de la comunión fraternal. Esto entra en la iglesia más fácil de lo que pensamos. ¿Y cómo nos quita la paz? Nos quita el gozo, nos quita el descanso y nos aleja unos de otros de la unidad que Cristo ha establecido en la iglesia, en su rebaño. Todas estas manifestaciones quizás van una detrás de otra y llegamos a la tercera, la pérdida de vigor en las gracias implantadas por Cristo. Pueden ir a Efesios 5, 22 al 24. La pérdida de vigor en las gracias implantadas por Cristo. Esta manifestación del deterioro espiritual tiene un valor importante, puesto que son aspectos en que Cristo se manifiesta en el creyente por el Espíritu de Dios. Por medio de la salvación, por medio de la redención, nos ha sido implantado en nuestro interior el Espíritu Santo. Y el Espíritu se manifiesta en nosotros de esta manera que encontramos aquí. Pero lo que antes se daba en el creyente hacia Dios o hacia los hermanos, o quizás hacia ciertos hermanos,
ya no se da de la misma manera. Miren lo que dice ahí, Efesios 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Gálatas 5:22, que es que dije Efesios, gracias por la corrección. Gálatas 5:22, les repito otra vez, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, este es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Así nos lo dice, el fruto del Espíritu, y lo habla como un fruto, porque todo esto se tiene que dar de una o de otra manera en el creyente, y va surgiendo porque es la obra del Espíritu en nuestro interior. Son las manifestaciones de la obra de Dios en nosotros. Estas son las buenas manifestaciones, las de Dios, las de la obra de Dios, y ha de darse de una forma natural, porque nos han sido implantadas. Pero tan pronto entramos en un periodo de decadencia espiritual, esas gracias se debilitan, van perdiendo su fortaleza, disminuye su vigor y su actividad. ¿Y en qué momento suele manifestarse esto? Cuando entramos en el horno de la aflicción, de la prueba, o cuando surgen del interior las pasiones sobre las que no se ejerce control. Un creyente que está atravesando por un periodo de decadencia no está preparado para resistir los embates de la prueba. Piensen una cosa, 3 preguntas que puedo hacerles. ¿Por qué ante la enfermedad o determinadas situaciones se reacciona con queja? Porque se adolece de las gracias del gozo y de la paciencia. Recuerdan las palabras de Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra pregunta: ¿por qué muchos creyentes reaccionan con amargura, con rencor, con resentimiento ante las ofensas de los demás? Porque las gracias de la humildad y de la mansedumbre se encuentran debilitadas. Otra pregunta: ¿por qué tu consideración del hermano, esa consideración que tú tienes de tu hermano, no es la adecuada a la que tienes que tener a los hijos de Dios? Porque la gracia del amor está afectada o dominada por esas pasiones que surgen de tu interior. ¿Ven lo que quiero decir? No piensen en un pecado en particular, sino más bien en un estado del alma con respecto a estas gracias. Gracias que nos han sido dadas. Un estado en el que nuestra comunión con Dios ha descendido notablemente. Y eso repercute en cómo se muestra lo que hay en nuestro interior y cómo reaccionamos. El control que ejercemos de nosotros mismos, influenciado por cómo se manifiestan y en qué estado están estas gracias espirituales que nos han sido dadas por Dios. Cuarta manifestación: el deterioro espiritual se manifiesta precisamente en la falta de quietud y de reposo. Esto tiene que ver con algo de lo que hemos estado viendo en este salmo: el gozo, la paz, el descanso. El alma no encuentra reposo en los principios bíblicos que deberían traer bien a su alma. La palabra de Dios tiene que traer bien, tiene que traer esa paz, esa tranquilidad, pero el alma no encuentra reposo ahí. Le resulta fastidioso detenerse en la meditación de la palabra de Dios. No hay paz en su interior, pues no se deleita en alimentar su alma. Sus sentimientos pueden estar conmovidos, pero su alma está sumida en el desaliento.
llevarse solamente por cuestiones emocionales y leer el Salmo 23, el gozo, la paz, los verdes prados, las aguas de reposo y decir, qué bonito, eso es lo que Dios me da, esa es mi vida, o esa es la vida de la iglesia. Pero solo se detiene en eso. Como decía, sus sentimientos pueden estar conmovidos, los sentidos, lo emocional, pero su alma está sumida en el desaliento. No ve la voluntad de Dios como el alimento para su alma y se vuelve apático hacia los bienes celestiales. Es un creyente intranquilo en su interior, intranquilo, con dudas, con pesares de sí mismo, incluso con dudas acerca de su salvación, con altos y bajos en su estado espiritual, una inestabilidad, porque no tiene una confianza en Dios, no hay paz en su alma. Quinta manifestación: es incapaz de aplicar a su vida de una forma constante y fiel los principios bíblicos que le son mostrados por medio de la predicación. No hay constancia en su vida cristiana. No es un hombre o una mujer constante. No hay un compromiso firme con Cristo. Tantas veces como se lo propone, tantas veces cae en la desidia y en el desaliento. El Espíritu le muestra por la exposición de la palabra o por la dirección pastoral, la consejería bíblica, le muestra qué verdades ha de atender, qué verdades debe de aplicar en su comportamiento, y aunque en casos inicialmente se lo proponga, no pasa de un mero intento. Ese es como el que dice mañana empiezo y nunca empieza. Como el hombre inconstante en todos sus caminos que nos menciona Santiago. Una persona variable, informal, que tiene dudas constantemente. Y eso le hace ir de aquí para allá en sus pensamientos, cuestionarse esto y aquello. No hay constancia. Por su estado interior no se toma en serio lo que la palabra de Dios le dice en la predicación. Lo que la palabra de Dios le dice para vivir en integridad, según los preceptos bíblicos, pero no se lo toma en serio. Sexta manifestación: no valora el testimonio personal como lo hacía antes. Y no me refiero solo al hecho de presentar el Evangelio a los que le rodean, sino más bien que ya no le preocupa tanto lo que otros puedan pensar al verle hacer esto o aquello que ha empezado a hacer y que quizás antes no hacía. El daño que con su testimonio, con sus acciones o sus palabras hace a la extensión del reino de Dios, incluso también a la propia iglesia. Palabras que no deben de salir de su boca, expresiones que no deben de salir de su boca. ¿Y qué daño hacen al testimonio de la iglesia? Ese fin que tiene la iglesia de poder ser columna y baluarte de la verdad, las palabras y las acciones de algunos los echan por tierra. Las palabras se quedan muy cortas, tienen muy poco valor cuando los hechos hablan contra ellas. Esas cosas que citábamos antes pueden echar abajo lo que dices, lo que tú haces, o cosas que dices pueden echar abajo el testimonio del Evangelio, tu testimonio y el testimonio de la iglesia. Quizás te confieses como creyente, pero haces cosas muy parecidas a los que son de este mundo, a las cosas que hacen los de este mundo. Y estas cosas en ocasiones puede que las hagas en la iglesia o con tu hermano. En el trato con tu hermano, sin preocuparte demasiado por el efecto de tus palabras o de tus acciones, como decía. Efectos que se dan en las propias personas de este mundo, que se dan en tus cercanos como tus familiares,
que se dan en tus hermanos en la fe, efectos que se producen en la iglesia. Oh, hermanos, al nombre de Cristo y a la gloria de Cristo. La permisividad del pecado en su entorno se ha vuelto más tolerante hacia el pecado que le rodea. Esto de lo que hablamos antes de intimar con el mundo, pues cada vez es más tolerante. Lo permite para él o lo permite para los suyos. Deja de ser inflexible. Deja de ser inflexible. Y el pecado, cuando va entrando, es muy difícil de echarlo fuera. Y deja de ser intransigente con el pecado. Y con esto pasamos a la última manifestación. No reconoce que necesita restauración. Y esa es una de las principales cosas que se dan en el que padece el mal. En otras cosas, el que está enfermo a veces de ciertos problemas o tiene ciertas actitudes, ciertas cosas, saben que uno de los males precisamente es que no reconoce su mal. Pues esto es lo que se da en el deterioro espiritual. No reconoce que necesita restauración. Las enseñanzas que le presentan la necesidad de andar en la piedad son palabras sin sentido para él. El propio mal del que hablamos nos incapacita para reconocer el mal en nosotros. Por eso, hermano, cuando venga el pastor o cuando venga el hermano que te ministra y te diga que no estás andando bien, escúchalo. ¿Recuerdan a David, del que estamos hablando? Después de toda esta situación, él necesitó que llegara el profeta Samuel y le dijera, por medio de aquella anécdota, de aquella historia que le contó de una ovejita que uno la había sustraído y él cogió un enfado, pero necesitó que Samuel le dijera: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. ¿Cuánto necesitamos nosotros escuchar esas palabras? Tú eres ese hombre. David, mientras tanto, seguía echado tranquilo en su confort particular, en ese prado verde para él, en esas aguas, y él seguía tranquilo, disfrutando de un prado en aparente paz. No sentía problema. Hasta que llegó Samuel y le dijo: tú eres ese hombre. No quieras evitar las palabras del que te viene a amonestar. No pretendas excusarte. Escúchalas. Escucha esas palabras. Confróntate con las Escrituras. O si percibes una huella de este mal en ti, no dudes en encomendarte a este hombre para tu bien, al pastor o al que te ministra. No dudes en encomendarte a él para que te ayude. Al siervo de Dios que Dios ha puesto para ministrar a la iglesia. El que pastorea el rebaño del gran pastor. Estos hombres de Dios pueden ayudarte a levantarte cuando estás echado y no puedas incorporarte, como el ejemplo que dijimos en la primera hora. No quieras llegar al estado en que pienses que ya para ti no hay remedio, que ya estás bien echada y no hace falta levantarte, que no quieres levantarte. ¿Habrá alguno así entre nosotros? ¿Habrá alguno así? Cristo es Señor de su iglesia y quiere conducirnos a todos hacia la gloria. Y ciertamente lo hará, estés como estés, y donde quiera que te encuentres, Él lo hará. ¿Y cómo trae esto esperanza y tranquilidad al alma? Que Él quiere darnos esa paz, esa restauración de nuestra alma. El mensaje del Salmo, después de ver estas manifestaciones, nos habla de que el pastor restaura nuestra alma, cuando esta alma no está como debe de estar. Así que ahora vamos a considerar cuáles son los medios que Cristo como pastor utiliza para eso. La restauración. Los medios para la restauración. Yo voy a mencionar dos medios. Posiblemente ustedes los conozcan, nos pueden servir para recordarlos. El primer medio, Dios nos restaura por medio de su palabra. Ya lo hemos mencionado. Miren el avance en las palabras que encontramos en el Salmo. Dijimos que en el versículo 2
Se nos presenta la palabra de Dios como el lugar en el que el creyente encuentra esas cosas necesarias para su alma. Están ahí en la palabra de Dios, que ahí es donde realmente está el descanso y el reposo, en la palabra de Dios, hacia donde Dios nos quiere conducir, su voluntad mostrada y revelada ahí y aplicada al corazón por el Espíritu Santo. Y a continuación, ese restaurar el alma. Sigue hablando de lo mismo, de a dónde nos quiere llevar nuestro pastor y cómo nos quiere colocar en ese lugar, que esos pastos sean una fuente de gozo, donde el creyente perciba de una forma real el descanso, pero el descanso que hay en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaura mi alma. Ahí, en la palabra de Dios, Él restaura el alma. Y lo hará mostrándose a sí mismo, revelándose en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hará mostrándonos su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él pide para el hombre. Nuestra alma es ahí restaurada. Cuando está andando en los terrenos apacibles de la palabra de Dios, ahí, en la palabra de Dios se nos manifiesta nuestro pecado, nuestra condición, se manifiesta nuestra culpa, confrontándonos con la gracia de Dios, para que en arrepentimiento acudamos a Él implorando misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dijo David. Ten piedad conforme a tu misericordia. Un alma que reconoce su pecado es porque Dios le abre los ojos para que lo vea. Se lo muestra en la ley, en su ley. Le muestra ahí donde ha caído y entonces no teme confesarlo cuando lo descubre. Mi pecado está siempre delante de mí, dijo David también en el Salmo 51. Un alma que al conocer al Dios de las Escrituras sabe que ha de dirigirse a Él, solo a Él, porque su afrenta ha sido contra Él. Contra ti solo he pecado, volvió a decir David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es un alma que no se esconde. Miren a David, cuando fue consciente de su pecado, cómo escribió este Salmo 51. Cómo se revela, cómo se muestra delante de Dios. Es un alma que no se esconde. Contra ti solo he pecado. Es un alma que prefiere buscar a Dios porque sabe que Él da vida. Aun cuando tengas que confesarle que has atentado contra su nombre y contra su gloria por tu pecado. No temas confesar, hermano. No temas confesar. No tengas temor por tu pecado. Confiésalo en arrepentimiento. Él restaura tu alma. No la dejará permanecer así cuando tú acudes al medio dado por Él, su palabra. El primer paso para que David viera su situación fue por medio del profeta, lo que cité. Y dice en 2 de Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David. Dios envió a Natán, Dios envió al profeta. Y ese fue el comienzo de la restauración de David, cuando Dios envió a darle su palabra a David. Esa fue una restauración dolorosa, pero restauración. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro, ¿recuerdan? Y lo vemos negando al Señor Jesucristo en 3 ocasiones. 3 fueron las veces que Cristo le dijo que le negaría. El Señor sabía todas las cosas. Pero no hubieran sido más si a la mente de Pedro no hubieran venido las palabras del Señor. Cuando en Lucas 22, en el versículo 61 y 62, vemos esa reacción interior de Pedro, después de haber negado a Cristo 3 veces, que dice ahí, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro
viendo a Cristo que le miró, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y aquí vemos la palabra de Dios, en este caso en forma de anuncio, por medio del recuerdo, de la memoria, recordando lo que Cristo le había dicho. Y la palabra de Dios hizo a Pedro apercibirse de su pecado. Cuando vio a Cristo vuelto, recordó lo que Cristo le había dicho. Y eso hizo a Pedro apercibirse de lo que había hecho, de su pecado, y ser movido a arrepentimiento. Recordó lo que Cristo le había dicho. ¿Tú recuerdas lo que Cristo te ha dicho? ¿Tú, teniendo en cuenta tu pecado, recuerdas lo que Cristo te ha dicho? Después Cristo trató con Pedro. Le llegó a decir: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y aún incluso le indicó algo de su propia muerte, con que Pedro glorificaría a Dios. Pedro fue restaurado por la palabra de Dios. Dios también nos restaura por medio de la disciplina. Este es otro medio que Dios utiliza para restaurar el alma de sus hijos, la disciplina correctiva. Con frecuencia se aplica en nuestras vidas ciertas pruebas de nuestra fe, para que una vez superadas seamos renovados en nuestra relación con Dios. Estas pruebas en ocasiones son dolorosas y pueden ser físicas, pero no necesariamente todas las enfermedades son pruebas de este tipo. Ciertos males, situaciones o enfermedades que Dios en su providencia tiene a bien poner sobre nosotros. A nadie le gustan las aflicciones. A nadie le gusta el dolor. Si por nosotros fuera, los evitaríamos. Pero la comprensión de esto nos lleva a aceptarlo como una evidencia más de que Dios nos ama. Y que es precisamente por eso que Él nos disciplina, por causa de nuestro pecado. ¿Recuerdan las palabras de Hebreos? Permítame leerles del versículo 5 al 11. Es claro, explícito en este sentido. Hebreos 12, versículo 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis las disciplinas, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren la disciplina de esta manera: poder obtener frutos apacibles de justicia por haber pasado por la disciplina. Esta exhortación a la que se refiere en el versículo 5 la encontramos en Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nos habla de cómo un padre trata con su hijo, de cómo le corrige por medio del castigo para enmendar esas deficiencias de su carácter o de su comportamiento para alcanzar un cierto bien espiritual en los propósitos de Dios. El creyente, por el pecado que aún está en él, debe de ser corregido en su carácter, debe de ser corregido en su comportamiento, para que se vaya asemejando cada vez más y más al carácter de Cristo.
en ese proceso de santificación y que su comportamiento vaya por ahí, en esa dirección. Pero también de lo que se nos habla aquí es de no menospreciar la disciplina del Señor, no menospreciar ni tener en poco esos caminos por los que Cristo nos quiere llevar, esas pruebas, esas situaciones por las que Cristo nos quiere hacer pasar, no menospreciarla. Y esto es no tener una actitud de indiferencia ante lo que nos ocurre, como algo que tiene que suceder y ya está. No, no es que tiene que suceder y ya está, como el que dice, me tocó a mí y tengo que aguantarme. No. Si ves la disciplina de esa manera, te perderás el bien que Dios quiere traer sobre ti por medio de ella. Más bien, reconócela como parte de la providencia de Dios. Y es para tu bien. Soportar la disciplina y el dolor que conlleva es tener una plena conciencia de que Dios nos está tratando como a hijos. Somos sus hijos. ¿Y qué padre es al que no disciplina a su hijo por amor? Somos sus hijos. Y Él nos trata como hijos. Y el resultado será una fe fortalecida. Y aquí entra también en ejercicio la fe. Y en la fe se ponen en práctica tanto la mente como la voluntad. La fe no es ciega como algunos piensan. La mente y la voluntad están presentes en la fe. Y el Hijo de Dios, ante la disciplina, debe pedirle a Dios que fortalezca su fe para no desmayar, que le dé ánimo para vivir en fidelidad a pesar de la prueba. Pero no solamente a pesar de la prueba, sino incluso por la prueba misma, por la misma prueba. No menospreciar y no desmayar ante la disciplina es lo que Dios ha querido darte, es con lo que Dios ha querido tratar contigo. La disciplina siempre tiene el objeto de restaurar el alma, el objetivo, y así de esa manera fortalecer la fe. Les voy a leer la cita de un autor hablando de esto también. Dice, la fe puede, si quiere, sacar beneficio de la oposición simplemente a pesar de la tormenta. Que naveguemos utilizando los mismos vientos de la tormenta que nos es contraria para ir viento en popa y llegar mejor. Si queremos, podemos ser más que vencedores. Esto es una frase que cita David Burr en su comentario. Y me hacía pensar en cómo se aprovechan los vientos para mantener el rumbo en un barco. En medio de una tormenta, un mal en sí mismo como es una tormenta, pero en el conocimiento de los marinos, cómo dirigen las velas, y las velas que les empujan para un lado o para otro, el viento que les arrastra, es utilizado para ellos poder tener un buen rumbo e ir viento en popa hacia donde ellos quieren ir. Se aprovechan los vientos de la tormenta, es lo que quería decir este autor. Puede que vivas en una situación en la que crees que ya no te quedan fuerzas para seguir así. No te quedan fuerzas. Te preguntas que por qué Dios te colocó ahí, por qué te puso de esa manera, por qué tienes que pasar por eso. Incluso piensas que lo que estás pasando no tiene salida, porque tú no puedes volver para atrás, pero tampoco puedes seguir así hacia adelante. No puedes y no ves la salida. Cierta enfermedad o cierta situación en la que puedas estar pasando, circunstancias que llegan a abrumarnos de tal manera que estamos cerca de desmayar, o quizás ya hayas desmayado y lo sabes que has desmayado. Hermano, yo no puedo decir si en la situación que tú puedas estar pasando Dios te está corrigiendo. Yo no lo sé. Dios tiene unos propósitos para cada uno y trata con cada uno de una manera concreta. Yo no te puedo decir si Él te está corrigiendo, pero sí puedo decir que Dios quiere conducirte a la perfección por los caminos de la santificación. Y esos son los caminos de la prueba, los caminos donde tú serás perfeccionado. Y eso
Sí te puedo decir que eso por lo que tú estás pasando es para tu bien. Es para tu bien. Verlo así es soportar la disciplina. No empezar a cuestionarte si tú no has hecho nada para merecerte eso. Tampoco tienes que buscar una salida como sea. Que a veces la buscamos, pero en ocasiones no la hay. No hay salida. Dios quiere que permanezcas ahí, porque ahí está tratando contigo y tú tienes que soportarlo, asumirlo, porque es la voluntad de Cristo. Dios te ha puesto ahí y tú tienes que glorificarle ahí por medio de la prueba y en la prueba. Soportar. Y soportar es someterse. Eso que casi nadie quiere, someterse. Pero someterse a Cristo. Y eso no quiere decir que tú no te esfuerces en comprender el porqué de las cosas que tú estás pasando. Que tu mente trabaje, que tu mente intente entender para que haya una correcta comprensión de lo que estás pasando. Eso es para tu edificación y quizás Cristo te permita entenderlo y tú puedas trabajar tu mente y esforzarte en eso, aunque es probable que no le veas sentido y pienses que no hay forma de salir de ahí. Piensas que no puede haber un buen final. Esto no puede terminar bien. Dios es el que sabe ese final. Tú no. Yo tampoco. Dios es el que sabe ese final. Está en sus propósitos perfectos. Y esto es un aprendizaje para que después ya no siga igual de lo que estabas. No sigas andando por el mismo camino. Des la vuelta, rectifiques, corrijas, te arrepientas. Tu entrega a Dios después será distinta. Cuando tú hayas pasado por ahí, tu entrega será distinta, porque habrás aprendido ciertas cosas que tú antes no sabías y las habrás aprendido por la prueba. O cosas quizás que tú no habías asimilado, pero por la prueba las podrás asimilar. Pasando el mal trago, aprenderás la obediencia y la humildad. Miren las palabras del salmista en el Salmo 119, versículo 67. «119:67 dice el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba». Miren lo que he estado diciendo hasta ahora. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Ven lo que quiero decir? O el versículo 71 de este mismo salmo: bueno me es haber sido humillado, bueno, para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo cambia la percepción de uno mismo? ¿Cómo cambia la percepción de Dios? ¿Cómo cambia nuestra percepción de la obediencia a la ley de Dios después de haber sido humillados? El salmista vio esa humillación como necesaria para entender y luego poder obedecer con mayor compromiso e integridad. ¿O recuerdan las palabras de Job al final de su libro? Esas palabras como consecuencia de todo por lo que él tuvo que pasar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora veía con otros ojos. ¿Sufrió Job? ¿Cuánto sufrió Job? ¿Por cuánto tuvo que pasar? ¿Cuánto tuvo que reconocer? ¿Cuánto se tuvo que humillar? Y terminar por decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora veía a Dios de otra manera, con otra luz, con otro entendimiento. Dios nos ha dado las respuestas sobre la restauración de nuestras almas en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Escritura. Como nos dice 2 Timoteo, que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto,
preparados. La palabra de Dios tiene las respuestas y la sabiduría para lidiar con todo lo que nosotros nos podemos enfrentar. Puede hacernos sabios, como leemos también en 2 Timoteo. Puede hacernos sabios para la salvación. Escucha, amigo, la palabra de Dios puede hacerte sabio para la salvación. La palabra de Dios nos alienta en nuestra debilidad y es nuestra guía para una vida de paz y de satisfacción. Lean el Salmo 119, no lo vamos a leer todo. Miren el Salmo 119, los versículos del 97 al 105 sobre todo. Retengan estas palabras. El 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hermanos, hay todo tipo de libros escritos por los hombres. Libros que ofrecen sabiduría del mundo, mucha sabiduría del mundo. Muchos libros. Pero solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios es verdaderamente capaz de restaurar el alma y de ofrecer esperanza en tiempos de angustia. Ya voy a ir concluyendo. John Owen dijo: cuando la mente es llenada con pensamientos de Cristo y de su gloria, cuando el alma se adhiere a Él con intensos afectos, esto echará fuera y no permitirá la entrada de aquellas causas que provocan debilidad e indisposición espiritual. Esto es lo que he estado diciendo a lo largo de este sermón, en estas pocas palabras de John Owen. Llenar la mente con pensamientos de Cristo, con pensamientos de la gloria de Cristo, adherir nuestra alma a Él, pegarla a Cristo con intensos afectos. Esto es lo que va a echar fuera todas estas cosas que van a afectar nuestra alma y que la van a deteriorar cuando estamos adheridos a Cristo, como decía Owen. La Biblia nos deja algunos ejemplos más de este mal. Vemos a Sansón, vemos a Saúl, hombres que fueron colocados por Dios en una posición concreta, una posición de privilegio delante del pueblo. Pero cuán bajo cayeron cuando se dejaron llevar por sus pasiones, cuando se centraron en este mundo, cuando dejaron de lado a Dios. No hay mayor mal para el alma redimida que perder la seguridad de la presencia del Señor en su vida, dejar de recibir su consuelo, que las bendiciones que Él tiene para los suyos no se las pueda apropiar. Esa alma descarriada deja de tener paz y gozo en todo aquello de lo que debe de recibirlo, pero lo deja de tener. La paz y el gozo en esas cosas porque Dios los ha dispuesto así para esa alma. Ni la palabra, por medio de la predicación o la exhortación o la reprensión, ni la palabra, ni la oración, ni la adoración, ni la comunión de los santos le hace gozarse de los bienes espirituales. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Que tengas dispuesto para ti una mesa de bendición abierta que Dios la ha preparado para ti y tú no puedas participar de ella. Un banquete preparado para ti. Pero tú andas de tal manera que aunque ves los manjares ahí puestos, no te satisfacen, no te llenan. Tu corazón está en otro tipo de alimentos que ya ni recuerdas cuando empezaste a perderle el gusto a estas cosas como el gozarte de la adoración. Y ya a ti es algo normal, algo que no te llena, que no te satisface. O el amor por ese hermano en particular, por el que te cuesta. Pero el amor por ese hermano en particular, ¿cuándo empezaste a perderlo? ¿Habrá alguno así entre nosotros? Hermanos, ¿cómo hemos de vigilar nuestros pasos? ¿Cómo hemos de vigilar nuestros pensamientos? ¿Cómo hemos de vigilar nuestra conciencia? Examinemos nuestras acciones.
nuestros pensamientos, examinemos nuestras palabras, estas cosas que han salido de nuestra boca en determinados momentos, examinémoslas, recordemos cómo hemos de encomendarnos al pastor divino para que no nos deje separarnos del camino adecuado por donde Él conduce su rebaño, que seamos encauzados en su senda, que en verdad aprendamos a vivir en las circunstancias que en su providencia Él nos coloca a cada uno, a soportar la disciplina. Quizás la disciplina a la que Dios quiere llevarte es la propia condición en la que vives, y quizás Él quiera dejarte ahí, y lo que tienes que sobrellevar en tu casa, o en tu trabajo, o en la iglesia, y tienes que sobrellevarlo, porque Dios te ha puesto ahí, y Dios quiere que aprendas a someterte ahí, y no verlo como los grandes inconvenientes de tu vida. Pero ten también por cierto que Dios no te dejará de su mano. Dios es un Dios de misericordia, que quiere llevarnos al reposo, hasta que estemos en la gloria, en ese reposo eterno, para siempre con Él, y quiere conducirnos hasta ahí. Él, a su tiempo, si tú eres su hijo, y estás en una situación como esta, a su tiempo, Él te volverá a su redil, como la oveja descarriada que antes citaba. Quizás ahora mismo esté llamándote, porque tú eres suyo, y quiere traerte al redil, a ese remanso de paz, de descanso. Él quiere conducirte a la gloria por el camino de la santificación. Y ese camino está en los delicados pastos, en las aguas de reposo, en el redil junto al pastor y al rebaño, donde el alma recibe el trato de Cristo adecuado para nuestro crecimiento. ¿Has de volver a ese redil? ¿Has de volver a ese rebaño? ¿Has de volver a esa condición donde recibes lo necesario por medio de la palabra de Dios? Antes dije que el problema de la decadencia espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Como decía, nadie toma la decisión de declinar en su vida cristiana de un día para otro. A veces llega un punto en que eso es una decisión, dejarlo todo. Pero nadie decide declinar en la vida cristiana de un día para otro. Y leí acerca de alguien que dijo: fui cristiano durante 22 años. Pero en vez de ser un cristiano de 22 años, era 22 veces un cristiano de un año. Seguía haciendo las mismas cosas una y otra vez. ¿Seremos así nosotros? ¿Cristianos de 20, de 10, 20, 30 o 40 años? Pero año por año, sin un crecimiento, sin alcanzar el descanso, las aguas de reposo, sin alcanzar la restauración de nuestra alma. Hermanos, quiera Dios hacernos avanzar en todas estas cosas que tienen que ver con la relación con nuestro gran pastor, para ser esas ovejas que dependen, que se sienten fortalecidas con su pastor, que se esfuerzan en la piedad, en la devoción a Dios, en la comunión fraternal, la comunión cristiana, y se esfuerzan en eso. Quiera Dios abrir nuestros ojos, abrirlos de una manera o con la vista espiritual para distinguir nuestra condición. Si de alguna manera algo de lo que hemos visto se manifiesta en nosotros, quiera Dios abrirnos los ojos y poder actuar de la manera que hemos de hacerlo en nuestro entorno, en nuestro contexto, en esta iglesia, pero siempre sometido a la verdad de Cristo, siempre sometidos a la palabra de Dios, sometiéndonos a Cristo y a su palabra, para que Él sea glorificado en nuestras vidas y que Él sea glorificado en esta iglesia. El rebaño del gran pastor de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos en oración.